Nos han repetido hasta el cansancio que los frutos secos son, por definición, el símbolo máximo de lo saludable. Sin embargo, queridos amigos, existe una verdad inquietante, una realidad biológica que muy pocos se atreven a decir en voz alta, especialmente cuando cruzamos el umbral de los 60 años. Es posible que algunos de esos frutos secos tan populares, esos que ahora mismo están en vuestra cocina, estén acelerando de forma silenciosa el deterioro de vuestra memoria, nublando esa claridad mental que tanto valoráis, inflamando el tejido cerebral y elevando de manera significativa el riesgo de desarrollar enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Y lo más doloroso de esta situación es observar cómo la mayoría de las personas, en su sincero intento de cuidarse, los consumen día tras día, convencidas de que están realizando un acto de amor hacia su salud cerebral. Permítanme presentarme desde mi vocación. He dedicado más de 20 años de mi vida a acompañar a hombres y mujeres en el desafío de proteger no solo su memoria o su lucidez, sino algo más profundo, su capacidad de seguir siendo ellos mismos, de mantener intacta su identidad. A lo largo de esta travesía médica, he sido testigo una y otra vez de cómo la elección de los alimentos correctos tiene el poder de preservar la mente, mientras que las decisiones equivocadas pueden robárnosla sigilosamente. Imaginen por un momento que les revelo la existencia de 4 frutos secos específicos, verdaderos guardianes que protegen las neuronas, reducen la inflamación cerebral, potencian la memoria e incluso colaboran en la limpieza de esas placas de proteína beta-amiloide asociadas al Alzheimer. Y sin embargo, es paradójico ver que casi nadie mayor de 60 años los integra en su dieta regular. Al mismo tiempo, existen otros 4 que bajo la máscara del marketing saludable están provocando inflamación silenciosa, picos de glucosa y poniendo vuestro cerebro en una situación de vulnerabilidad. Ustedes merecen conocer esta distinción, merecen tener el control. En este encuentro voy a desgranar con detalle los 8 protagonistas, los 4 que deben elegir cada día como medicina y los 4 que deberían desterrar para siempre. Todo esto, por supuesto, basado en la evidencia científica más rigurosa y diseñado específicamente para la fisiología cerebral después de los 60 años. Además, revelaré un fruto seco, en particular el más peligroso de todos, que se ha vinculado directamente con la pérdida de memoria y el daño cerebral acelerado y que lamentablemente podría estar en vuestra despensa ahora mismo. Antes de sumergirnos en este viaje de conocimiento, les invito a pulsar el botón de suscripción y activar la campana. Es la mejor forma de no perderse ninguna lección de salud diseñada para honrar la vida en esta etapa de plenitud. Si este mensaje resuena en su interior, escriban un 1 en los comentarios. Si aún no es así, escriban 0 y háganme saber cómo puedo servir mejor a su bienestar. Muy bien, comencemos ahora con los 4 frutos secos poderosos, esos aliados que deberían estar presentes en su mesa todos los días. No los vean como simples aperitivos, son auténtica medicina natural para su cerebro, su memoria, su claridad y sí, incluso para su estado de ánimo. Analicemos de cerca a cada uno y por qué su importancia es vital después de los 60. El primero de ellos, las nueces de Brasil, vuestro escudo protector contra el deterioro cognitivo. Todavía recuerdo con nitidez a uno de mis pacientes, un profesor jubilado a finales de sus 60, llamémosle Manuel, llegó a mi consulta sumido en la confusión, olvidadizo y con una profunda frustración existencial porque ya no lograba retener nombres o detalles que antes fluían naturalmente en él. Había intentado todo lo humanamente posible, rompecabezas, juegos mentales, suplementos vitamínicos, pero nada parecía detener esa niebla mental que se espesaba día tras día. Realizamos un análisis bioquímico completo y el hallazgo fue revelador. Manuel tenía niveles gravemente bajos de selenio.
Este es un mineral traza en el que la mayoría de las personas mayores ni siquiera piensan, pero que juega un papel fundamental en la defensa de nuestro cerebro contra el daño oxidativo. Ahora, presten atención porque aquí es donde la ciencia se vuelve fascinante. Le sugería a Manuel algo extraordinariamente simple. Comer una nuez de Brasil al día, solo una, sin recetas complejas, sin planes inabarcables. 3 semanas después regresó a verme. Su rostro había cambiado, irradiaba una nueva vitalidad. Sus ojos estaban despiertos, presentes. Se inclinó hacia mí con una sonrisa y me dijo: doctor, no sé qué magia tiene esa nuez, pero me siento lúcido otra vez. Me siento yo mismo. Ese es el poder real de las nueces de Brasil. Este fruto seco extraordinario es la fuente natural más rica de selenio en el planeta. Una sola nuez proporciona más del 130% de vuestro requerimiento diario. Y a diferencia de los suplementos sintéticos, el selenio en las nueces de Brasil está unido a compuestos orgánicos, facilitando enormemente que un cuerpo en proceso de envejecimiento lo absorba y lo utilice eficazmente. Permítanme profundizar en el mecanismo celular. El selenio es la pieza clave para activar las selenoproteínas, especialmente la glutaperoxidasa. Cuando envejecemos, la barrera hematoencefálica se vuelve permeable y permite el paso de toxinas. El selenio fortalece esta barrera y modula la respuesta inmune del cerebro, impidiendo que la microglía, nuestras células de defensa, ataque a las propias neuronas sanas por error. Un proceso devastador, conocido como autoinmunidad neuronal. El selenio es fundamental para proteger las neuronas del estrés oxidativo, ese daño celular acumulativo que es uno de los motores principales del Alzheimer y la demencia. A medida que envejecemos, nuestras células cerebrales se vuelven más vulnerables al ataque de los radicales libres, lo que conduce a la inflamación, la pérdida de memoria y la disminución de esa chispa mental que solíamos tener. El selenio actúa como un guardián desde el interior, y hay más. El selenio es esencial para la producción de gluta, el antioxidante maestro de vuestro cerebro. Sin suficiente gluta, el cerebro pierde su capacidad de autolimpieza, no puede eliminar adecuadamente las toxinas, las proteínas mal plegadas y los desechos metabólicos que se acumulan con la edad. Esto es exactamente lo que sucede en las primeras etapas del deterioro cognitivo, una falla en el sistema de limpieza. Las nueces de Brasil apoyan silenciosamente la capacidad de vuestro cuerpo para producir y mantener ese sistema de drenaje cerebral de forma natural y segura. Pero lo que realmente hace único a este fruto seco es cómo protege la función mitocondrial en las células cerebrales. Las mitocondrias son las centrales eléctricas de vuestras neuronas. Sin una energía celular adecuada, el cerebro se ralentiza, la concentración se desvanece y la memoria falla. Mantener esas mitocondrias saludables es una de las misiones más importantes que pueden emprender a medida que envejecen. Y las nueces de Brasil, queridos amigos, son el combustible directo para esa misión. Ahora bien, como médico tengo la responsabilidad de hacer una advertencia crucial a mis pacientes en biología, mas no siempre significa mejor. El equilibrio, la homeostasis es la clave de la vida. Un exceso de selenio puede volverse tóxico con el tiempo, provocando lo que llamamos selenosis. Por eso, mi recomendación es precisa. No consuman más de 1 o 2 nueces de Brasil al día. Guárdenlas en el refrigerador, idealmente aún con su cáscara para preservar sus aceites esenciales. Masticadlas completamente con conciencia. Es un pequeño ritual con un retorno de inversión masivo para vuestra salud. No necesitáis un frasco de pastillas sintéticas. Solo necesitáis la sabiduría de la naturaleza y la disciplina para usarla con respeto, tal como lo hizo Manuel. Y si un solo fruto seco tiene el poder de proteger vuestro cerebro del daño oxidativo, recargar vuestros antioxidantes y mantener la memoria operativa, imaginad qué sucede cuando añadís el siguiente protagonista a vuestra rutina diaria.
Es el que yo llamo el guardián silencioso de la comunicación cerebral. Sin embargo, me apena ver que la mayoría de las personas mayores ni siquiera se dan cuenta de lo que se están perdiendo al ignorarlo. Hablemos de la continuación, las nueces nogal, el protector cerebral definitivo. Existe algo profundamente reconfortante, casi arquetípico, en las nueces. Tal vez sea su morfología, esa forma rugosa que se asemeja asombrosamente a los dos hemisferios del cerebro humano, o ese sabor terroso que perdura en el paladar. Para mí, las nueces son un viaje a la memoria. Me recuerdan inevitablemente a mi abuela. Cada tarde, sin falta, ella se sentaba en el patio con un pequeño cuenco de nueces y las comía lentamente mientras leía. Solía decirme con esa certeza intuitiva de los mayores: «Estas me mantienen pensando con claridad, hijo». En aquel entonces yo era joven y no comprendía la ciencia detrás de sus palabras. Pero ahora, tras décadas dedicado a la medicina y la neurología, sé que ella tenía toda la razón. Las nueces son uno de los aliados más subestimados pero poderosos en la salud cerebral. No son un simple aperitivo, son un sistema de defensa diario para la parte más vulnerable de vuestro cuerpo al envejecer. Entendamos la estructura cerebral después de los 60 años. Especialmente al cruzar el umbral de los 65, la velocidad de procesamiento y la comunicación neuronal comienzan a ralentizarse. La sinapsis, esos puntos de conexión donde ocurre la magia del pensamiento, se vuelven más débiles. Algo tan simple como recordar un nombre o encontrar la palabra exacta puede convertirse en una fuente de frustración. Aquí es donde entran las nueces. Están repletas de ácidos grasos omega. 3, específicamente ácido alfa-linolénico, ALA, una molécula que vuestro cerebro necesita desesperadamente, pero que no puede fabricar por sí mismo. Pero lo que las hace destacar es su contenido único de polifenoles potentes antioxidantes que reducen la inflamación cerebral y protegen las neuronas del daño. Esta combinación de grasas saludables y polifenoles es extremadamente rara en un solo alimento, pero las nueces nos ofrecen ambos. Profundicemos en la membrana celular. Las neuronas necesitan membranas fluidas y flexibles para transmitir señales eléctricas a alta velocidad. Los ácidos grasos de las nueces se integran en estas membranas, mejorando lo que llamamos fluidez de membrana. Sin esta grasa de calidad, la membrana se vuelve rígida, acartonada, y los neurotransmisores, como la acetilcolina vital para la memoria, no pueden acoplarse correctamente a sus receptores. Comer nueces es literalmente engrasar la maquinaria del pensamiento. Hablemos ahora de la memoria, ese tesoro que nos define. Cada año veo más pacientes cuyo mayor temor no es el dolor físico, sino el olvido. Y con buena razón el Alzheimer, la demencia, la confusión mental, no solo roban recuerdos, os quitan vuestra independencia y vuestra biografía, pero las nueces contienen nutrientes que literalmente alimentan las células cerebrales. Estudios rigurosos de la Universidad de California muestran que las personas que comen nueces regularmente tienen un rendimiento cognitivo significativamente superior, incluso en edades avanzadas. Y hay más. Las nueces son ricas en vitamina E, ofreciendo una dosis potente que ayuda a combatir el estrés oxidativo que oxida las células cerebrales con la edad. La vitamina E es uno de los pocos nutrientes que ha demostrado en estudios clínicos ralentizar la progresión del deterioro cognitivo cuando se consume consistentemente de fuentes naturales. A menudo recomiendo un puñado pequeño al día, unas 7 u 8 mitades, crudas o ligeramente tostadas sin sal. Y aquí viene un detalle crucial. Siempre deben ser masticadas muy bien, especialmente para personas mayores con problemas dentales o dificultades para tragar disfagia. Este paso importa. Tómense su tiempo, conviertan el acto de comer en un hábito consciente, mindful. Les digo a mis pacientes, no solo estáis comiendo un fruto seco, estáis invirtiendo en vuestra memoria futura, en vuestra claridad mental y en vuestra dignidad. Las nueces son vuestras protectoras silenciosas. Una vez que las integráis en un ritual diario, vuestro cuerpo comienza a notarlo.
pensamientos más claros, recuerdos más nítidos, mejores conversaciones. Todo comienza con algo tan pequeño como una nuez. Ahora avancemos hacia el tercer fruto seco en nuestra lista de imprescindibles. Este es uno que la mayoría pasa por alto, pero tiene un papel único en mantener vuestro cerebro joven y flexible metabólicamente. Hablemos de las almendras, el estabilizador del azúcar y protector vascular cerebral. Si hay un patrón clínico que he observado en miles de pacientes mayores a lo largo de los años, es este. El azúcar en sangre mal controlado. Es uno de los destructores más feroces de la memoria. De hecho, muchos investigadores en neurociencia ahora se refieren al Alzheimer como diabetes tipo 3. La resistencia a la insulina y los niveles altos de glucosa dañan directamente el hipocampo, el centro de la memoria. Por eso, cuando un paciente entra en mi consulta preocupado por sus olvidos, una de las primeras cosas que evalúo es su curva de glucosa, y una de las herramientas más simples que recomiendo para estabilizarla son las almendras. Su verdadero valor reside en cómo regulan la glucosa. Después de los 60, vuestro cuerpo ya no gestiona los carbohidratos con la eficiencia de antaño. Los picos de azúcar se vuelven frecuentes y con esos picos llega la inflamación al cerebro. Debéis comprender el concepto de glicación. Cuando hay exceso de azúcar en sangre, la glucosa se adhiere a las proteínas y las grasas del cerebro, formando lo que llamamos productos finales de glicación avanzada AGS. Imaginad que es como si las neuronas se caramelizaran, volviéndose pegajosas y rígidas, lo que impide que se comuniquen entre sí y favorece la muerte celular. Las almendras ricas en fibra y magnesio frenan la absorción de azúcar, impidiendo esta caramelización cerebral. Las almendras son, en esencia, cápsulas de vida ricas en fibra, alrededor de 3-5 por ración, y proteínas de alta calidad biológica. Esta composición es crucial porque actúa como un freno de mano metabólico, ralentizando la absorción de azúcar en vuestro torrente sanguíneo. Esto se traduce en menos picos de insulina, menos inflamación sistémica y, por ende, menos estrés oxidativo en los delicados vasos sanguíneos cerebrales. Y hablando de vascularización, aquí es donde las almendras realmente despliegan su genialidad. Vuestro cerebro, ese órgano fascinante, depende de un flujo sanguíneo constante, limpio y oxigenado. Sin esa perfusión adecuada, las neuronas entran en sufrimiento hipóxico, no reciben oxígeno ni nutrientes. Con el tiempo, esa carencia se manifiesta clínicamente como confusión mental, olvidos recurrentes e incluso lo que diagnosticamos como demencia vascular. Las almendras están cargadas de vitamina E, magnesio y grasas monoinsaturadas, una tríada que apoya la salud del endotelio vascular y reduce la rigidez arterial. Un estudio revelador publicado en el Journal of Nutrition demostró que comer almendras regularmente mejoraba significativamente la función de los vasos sanguíneos en adultos mayores. Esto significa una mejor oxigenación del cerebro y una protección a largo plazo contra el deterioro cognitivo. Profundicemos en la función endotelial. El endotelio es la capa interna de las arterias y es responsable de liberar óxido nítrico, una molécula gaseosa que permite que las arterias se dilaten y lleven sangre al cerebro. El envejecimiento reduce este gas cerrando el paso a la sangre. Los nutrientes de la almendra, especialmente la arginina y el magnesio, estimulan la producción de óxido nítrico, manteniendo las autopistas hacia el cerebro abiertas y flexibles. Además, son una fuente excepcional de magnesio, aportando unos 75 miligramos por ración. Un mineral en el que muchas personas mayores presentan un déficit crónico. El magnesio es el gran calmante del sistema nervioso, apoya el sueño profundo y ayuda a prevenir la excitotoxicidad, un proceso patológico donde las neuronas se sobreestimulan por exceso de glutamato y mueren. Si alguna vez os habéis sentido mentalmente agitados o ansiosos sin razón aparente, la falta de magnesio podría ser la pieza faltante del rompecabezas. Mi recomendación clínica es precisa de 15 a 20 almendras al día, crudas o tostadas en
seco, sin sal añadida y por favor, masticadlas completamente. Si tenéis problemas dentales podéis dejarlas en remojo durante la noche para activarlas y ablandarlas. El objetivo no es simplemente comerlas, sino integrarlas en vuestra existencia. Un ritual simple que vuestro cerebro agradecerá en los años venideros. Ahora permitidme hablar del cuarto y último fruto seco que debéis incluir imperativamente. Este es el que más me emociona a nivel personal porque tiene un impacto directo en un pilar que raramente se discute en las conversaciones sobre salud cerebral, el sueño. Y quiero ser muy claro, sin un sueño de calidad, ninguna cantidad de frutos secos, medicamentos o suplementos podrá salvar vuestra memoria. Os presento a los pistachos, el sanador nocturno del cerebro. Dejadme compartir la historia de una paciente, Carmen, de 72 años. Llegó a mi consulta con la mirada apagada tras meses de noches en vela. Lo había probado todo, infusiones de manzanilla, meditación, incluso hipnóticos recetados. Nada funcionaba de manera consistente, pero lo que más le angustiaba no era la fatiga física, sino cómo la falta de descanso estaba erosionando su mente durante el día. Me dijo con voz temblorosa: «Doctor, me siento confusa todo el tiempo, no puedo concentrarme, tengo miedo, es Alzheimer». Le expliqué con serenidad que la privación crónica de sueño puede mimetizar los síntomas de la demencia. Su cerebro simplemente no estaba recibiendo la oportunidad de limpiarse y repararse cada noche. Entonces implementamos una intervención sencilla. Añadimos un puñado de pistachos a su rutina nocturna. 2 semanas después me llamó. Su voz sonaba diferente, más ligera, más viva. «Estoy durmiendo otra vez», me dijo, «y mi mente está clara como el agua». ¿Qué ocurrió? Los pistachos contienen melatonina natural, la hormona maestra que regula vuestro ritmo circadiano, ciclo sueño-vigilia. A medida que envejecemos, nuestra glándula pineal se calcifica y la producción de melatonina cae en picado, lo que dificulta conciliar el sueño. Comer pistachos por la noche proporciona a vuestro cuerpo un impulso suave y bioidéntico de melatonina sin los efectos secundarios de los fármacos sedantes. Y aquí está la clave neurobiológica. Mientras dormís, vuestro cerebro activa lo que llamamos el sistema linfático. Es un sistema de alcantarillado cerebral que elimina las proteínas tóxicas, incluida la beta-amiloide, esa proteína pegajosa asociada directamente con el Alzheimer. Sin un sueño profundo y de calidad, ese sistema no se activa y las toxinas se acumulan. Con el tiempo esa acumulación forma placas seniles y esas placas conducen inexorablemente al deterioro cognitivo. Para que el sistema linfático funcione, las células gliales del cerebro deben encogerse físicamente hasta un 60% durante la fase de sueño profundo, permitiendo que el líquido cefalorraquídeo fluya entre las neuronas y lave los residuos metabólicos. Los pistachos, al facilitar la entrada en fases profundas del sueño, gracias al magnesio y la melatonina, permiten que este lavado cerebral ocurra de manera eficiente. Además, los pistachos son ricos en vitamina B, alrededor de medio mg por ración, esencial para sintetizar serotonina y GA, neurotransmisores de la calma. También contienen potasio que relaja la musculatura. Recomiendo unos 30 pistachos 1 hora antes de acostarte, sin sal y pelados por vosotros mismos. No es solo un aperitivo. Estáis invitando a vuestro cerebro a sanar. Hemos cubierto los 4 guardianes: nueces de Brasil, nueces, almendras y pistachos. Pero ahora, amigos, es hora de enfrentar la sombra, creyendo. Es hora de hablar de los 4 que debéis evitar. Muchos los consumen mecánicamente creyendo que son saludables, pero en realidad están poniendo su cerebro en riesgo. Empecemos con el primero. Y creedme, esto va a desafiar muchas creencias. 1. Los cacahuetes, el impostor inflamatorio. Aquí está la primera verdad incómoda que necesitáis escuchar. Los cacahuetes no son frutos secos. Botánicamente son legumbres, parientes de los frijoles o las lentejas, pero su peligro radica en su origen. Crecen bajo tierra, en la oscuridad, en condiciones de calor y humedad que los hacen el caldo de cultivo perfecto para la contaminación por moho. Este moho
produce una micotoxina llamada aflatoxina, una sustancia altamente tóxica que puede atravesar la barrera hematoencefálica y generar neurotoxicidad acumulativa. Consumir regularmente un alimento cargado de aflatoxinas es someter al cerebro a un estrés químico constante. Y ese hemo invisible, queridos amigos, sintetiza algo llamado aflatoxinas. No son simples toxinas, son agentes biológicos que han sido vinculados clínicamente con la neuroinflamación crónica, el daño hepático y sí un riesgo significativamente mayor de deterioro cognitivo y cáncer. Ahora bien, es cierto que no todos los cacahuetes están contaminados, pero el problema radica en la incertidumbre. No podéis detectarlo con la vista ni con el olfato. Esas toxinas son enemigos silenciosos, inodoros e imposibles de eliminar mediante el calor del tostado una vez que han colonizado el alimento. Para las personas que han cruzado la barrera de los 60 años, cuyos hígados y sistemas inmunológicos ya están trabajando arduamente para mantener el equilibrio, estas toxinas representan un riesgo innecesario, una carga tóxica que vuestro cuerpo no merece. Pero hay más en esta ecuación. Los cacahuetes están cargados de ácidos grasos omega 6, específicamente ácido linoleico. Es cierto que el cuerpo necesita omega 6, pero la biología busca siempre la proporción, la armonía. La mayoría de las personas mayores ya están saturadas de este ácido graso debido al consumo de aceites vegetales refinados y alimentos procesados. Cuando el ratio omega 6 omega 3 se desequilibra a favor del primero, se activa una cascada inflamatoria. Las células liberan citoquinas proinflamatorias como la interleuquina 6 y el TNF-alfa. Estas moléculas viajan por la sangre y atraviesan la barrera hematoencefálica, inflamando el hipotálamo y reduciendo la neurogénesis, el nacimiento de nuevas neuronas. La inflamación cerebral crónica no es solo un dolor de cabeza, es el combustible principal del Alzheimer. He acompañado a pacientes que consumían cacahuete religiosamente durante años. Crema de cacahuete en las tostadas, cacahuete fritos como aperitivo, vivían en un estado de letargo mental. Cuando finalmente eliminamos este falso amigo de su dieta, la transformación fue notable. Recuperaron la claridad mental, la niebla se disipó y su capacidad de concentración mejoró en cuestión de semanas. No fue un milagro, fue simplemente fisiología. Al retirar la fuente de inflamación, el cerebro pudo respirar de nuevo y luego está la trampa del procesamiento. La mayoría de los cacahuetes que encontramos no son crudos ni puros. Están tostados con miel, cubiertos de chocolate, ocultos en mezclas azucaradas o transformados en mantequillas industriales. Todo ese azúcar añadido dispara vuestros niveles de glucosa, alimenta la inflamación y con el tiempo daña el endotelio de los vasos sanguíneos cerebrales. Es un círculo vicioso que muchas personas mayores alimentan sin saberlo. Por todas estas razones, mi consejo médico es firme. Evitad los cacahuetes. Hay opciones mucho más nobles y limpias para vuestro organismo, pero si pensabais que los cacahuetes eran problemáticos, esperad a conocer al siguiente protagonista. Este se comercializa bajo una imagen de sofisticación, cremosidad y exotismo, pero para vuestro cerebro puede convertirse en una carga metabólica innecesaria. 2. Los anacardos, castañas de cajú, el pico de azúcar disfrazado. Los anacardos poseen un sabor mantecoso y una textura seductora que los hace increíblemente fáciles de comer en exceso. Pero aquí reside el problema estructural. Comparados con las nueces o las almendras, los anacardos son sorprendentemente altos en carbohidratos y bajos en grasas protectoras. Esto significa que metabólicamente actúan más como un carbohidrato de absorción rápida que como un fruto seco saludable. Para alguien mayor de 60 años, especialmente si ya estáis lidiando con resistencia a la insulina o prediabetes, los anacardos pueden provocar un pico rápido de glucosa seguido de una caída abrupta, hipoglucemia reactiva. El resultado clínico es claro. Os sentís mentalmente nublados, irritables y fatigados. Debéis entender que el cerebro es extremadamente sensible a las fluctuaciones de insulina.
Cuando hay picos constantes de insulina por exceso de carbohidratos, las células cerebrales pueden volverse resistentes a ella. La insulina es necesaria para la memoria y el aprendizaje. Sin ella, las neuronas no pueden metabolizar la glucosa para obtener energía. Además, la insulina alta inhibe la enzima que degrada la placa beta-amiloide. Es decir, al elevar el azúcar, estamos impidiendo que el cerebro saque la basura. He visto este patrón una y otra vez en mi consulta. Pacientes que llegan quejándose de confusión, dificultad para mantener el hilo de una conversación y altibajos de energía. Al revisar su dieta, descubrimos que los anacardos son su snack saludable diario. Una vez que los eliminamos o los reducimos drásticamente, su claridad mental retorna. Otro problema fundamental es su contenido de fibra, que es extremadamente bajo en comparación con otros frutos secos. La fibra es el amortiguador que ralentiza la digestión. Sin ella, estáis consumiendo básicamente un carbohidrato desnudo. Y luego está el problema de la porción. Son tan suaves que el mecanismo de saciedad tarda en activarse. Una ración adecuada ronda los 18 anacardos, pero es muy común ver a pacientes consumir el triple en una sola sesión. Eso supone una carga glucémica elevada, a menudo acompañada de aceites procesados del tostado y con muy poco valor nutricional real para el cerebro. Si realmente disfrutáis de los anacardos, tratadlos como un capricho ocasional, no como un alimento de base. Mantened la porción bajo control y acompañadlos siempre de proteína o de grasa saludable para amortiguar su impacto. Pero, siendo honestos, si vuestro objetivo es proteger vuestro templo mental y reducir el riesgo de Alzheimer, existen opciones mucho más adecuadas. Llegamos ahora al tercer fruto seco en nuestra lista de precauciones. A menudo se le considera un lujo, una indulgencia reservada para momentos especiales. Sin embargo, para las personas que han avanzado en el camino de la vida, este lujo viene acompañado de riesgos fisiológicos que la mayoría desconoce. 3. Las nueces de macadamia, la carga de densidad lipídica. Permitidme ser muy preciso desde el punto de vista médico. Las nueces de macadamia no son intrínsecamente tóxicas. La naturaleza no crea venenos por capricho, pero para el organismo de una persona mayor, especialmente aquellas con un sistema digestivo sensible, un metabolismo basal ralentizado o preocupaciones sobre el peso corporal, representan un desafío biológico considerable. La razón es puramente bioquímica. Las macadamias poseen el contenido de grasa más alto de todos los frutos secos, con más del 75% de sus calorías provenientes exclusivamente de lípidos. Ciertamente, no todas las grasas son enemigas, pero cuando vuestro sistema digestivo, con el paso de los años, reduce su producción enzimática, procesar tal concentración de grasa se convierte en una tarea titánica. Esto puede desembocar en malestar abdominal, distensión e incluso episodios de diarrea osmótica. He atendido a pacientes que tras disfrutar de un simple puñado de macadamias terminaron sintiéndose pesados, letárgicos y mentalmente embotados durante horas. Aquí entra en juego el eje intestino-cerebro. Cuando el sistema digestivo lucha por descomponer una carga grasa tan densa, el cuerpo redirige un gran volumen de sangre desde el cerebro hacia el estómago e intestinos. Hiperemia postprandial. Además se libera colecistoquinina CCK, una hormona que induce sedación. El resultado es que el cerebro se queda con menos oxígeno y glucosa disponibles, provocando esa niebla mental y fatiga que muchos confunden con la edad, cuando en realidad es una indigestión cerebral. Pero existe un problema mayor, la densidad calórica. Solo 30 g de macadamias contienen más de 200 calorías. Y a diferencia de la fibra saciante de las nueces o almendras, estas no envían la señal de basta al cerebro con la misma eficacia. Es peligrosamente fácil comer en exceso sin darse cuenta. Y para las personas mayores que ya luchan contra el sobrepeso, un factor de riesgo directo para el deterioro cognitivo y el Alzheimer, añadir macadamias es como echar leña al fuego de la inflamación sistémica. También hay un riesgo mecánico. Las grasas saturadas ralentizan el vaciado gástrico.
La comida permanece en el estómago más tiempo del necesario. Para alguien con reflujo gastroesofágico, hernia de hiato o digestión lenta, las macadamias pueden exacerbar dramáticamente los síntomas, causando acidez y náuseas. Y si ya estáis tomando medicamentos que afectan la motilidad intestinal, el problema se multiplica. Otro riesgo clínico es la salud de la vesícula biliar. Debido a su contenido extremo de grasa, pueden desencadenar cólicos biliares en personas que tienen cálculos silenciosos. Litiasis asintomática, algo muy común en la tercera edad. He visto suceder más de una vez y a menudo el paciente no tenía idea de que esa bomba se estaba gestando en su interior. Siempre les digo, las macadamias pueden parecer un pequeño placer, pero conllevan un precio metabólico muy alto, uno que se acumula lentamente. Hay otros frutos secos que ofrecen satisfacción sin esa carga. Pero mientras las macadamias pueden pesaros físicamente, el siguiente fruto seco en nuestra lista es algo mucho más sutil y preocupante. Es pequeño, aceitoso y a menudo pasa desapercibido en salsas y ensaladas. Puede interferir con vuestra medicación, desencadenar alteraciones neurológicas del gusto e incluso causar una pérdida de peso peligrosa en adultos mayores. 4. Los piñones, el disruptor silencioso. Hace varios años atendía una paciente llamada Rosa. A sus 73 años era una mujer meticulosa, cuidadosa con su salud, que llevaba un registro de sus fármacos y caminaba diariamente. Un día llegó a mi consulta con una angustia peculiar en su rostro. Doctor Sánchez, me dijo, todo me sabe a metal, incluso el agua pura me sabe a moneda vieja. Llevo así semanas. Al principio revisamos sus medicamentos, su hidratación, su salud dental, pero nada parecía explicarlo. Luego, en la anamnesis mencionó un detalle. Había añadido recientemente a su dieta un pesto casero rico en piñones. Ahí fue cuando las piezas del rompecabezas encajaron. Rosa estaba experimentando lo que médicamente llamamos síndrome de la boca de pino o metalogeusia. Es una distorsión del gusto amarga y metálica que puede durar días o incluso semanas después de ingerir ciertas variedades de piñones. No es letal en sí mismo, pero aquí está el peligro oculto para la población geriátrica. Cuando la comida y el agua de repente saben repugnantes, el cerebro activa un mecanismo de rechazo. Este fenómeno, conocido como diseusia, no es solo una molestia, es una señal de alarma evolutiva. El cerebro interpreta el sabor metálico como toxicidad. Esto llevó a Rosa a comer y beber inconscientemente mucho menos. En un cerebro envejecido, la deshidratación, incluso leve, del 1 hasta 2% reduce el volumen del líquido cefalorraquídeo y contraejido cerebral, lo que precipita estados de confusión aguda, delirium y debilidad. Para alguien que ya está en riesgo de sarcopenia, pérdida de masa muscular o deshidratación, este efecto secundario aparentemente menor puede tener consecuencias graves. Fragilidad, deficiencias de nutrientes e incluso hospitalizaciones. El gusto importa más de lo que creemos. Es la puerta de entrada a la nutrición y al placer de vivir. Pero los piñones no se detienen ahí. Una de las mayores preocupaciones clínicas con este fruto seco en particular es su potencial para interferir con medicamentos comunes que muchos de vosotros podríais estar tomando. Profundicemos en un aspecto farmacológico que rara vez se discute en las consultas rutinarias. Los piñones contienen compuestos lipídicos específicos que pueden alterar dramáticamente la farmacocinética, es decir, cómo vuestro hígado procesa y metaboliza los medicamentos. Esto es crítico porque incluye fármacos que muchos de ustedes toman a diario. Antihipertensivos para la presión arterial, estatinas para el colesterol y moduladores del estado de ánimo. Estamos hablando de 3 de las clases terapéuticas más recetadas en la población geriátrica. El R.